Hay dones del Hijo y hay dones del Espíritu Santo. Y por favor no los confunda con los frutos del Espíritu Santo. Porque los frutos del Espíritu Santo que están en Gálatas son unos, son 9, pero son frutos del Espíritu Santo, no son los dones del Espíritu Santo. Entonces voy a predicar de esto, que para mí, que yo sé que usted es un estudioso de la palabra de Dios, va a decir, ya me lo sé, pastor. Pero déjeme predicarle de esto, porque posiblemente haya algo que no conozca o no sepa. Amén. Así es que le voy a hablar de los dones esta noche a petición de la hermana. Entonces lo primero que usted debe de saber es que los dones de Dios son irrevocables. Son irrevocables. Según Romanos 11:29, nos ponemos en pie, por favor, y vamos a leer la palabra y oremos. Porque los dones y el llamamiento de Dios, diga conmigo, dones y llamamiento son irrevocables. Levante sus manos y oremos al Señor. Padre, te doy gracias porque pusiste en el corazón de la ovejita, Dios, que pudiéramos predicar de este tema. Seguramente tiene la iglesia necesidad de esto y posiblemente yo, Padre, necesito tocar ciertos temas que yo ya doy por hechos, pero que tu iglesia tal vez necesita. Padre, direccióname a través de tu Santo Espíritu, Dios, para que le pueda compartir a tu iglesia y tu iglesia pueda comer del alimento, pueda alimentarse, pueda crecer, pueda desarrollarse, Padre, pueda fortalecerse. Padre, te pido que a través de tu Santo Espíritu, Dios, tú nos hables en esta noche, por el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Tome su lugar, por favor. Hablar de los dones del Espíritu Santo y del llamamiento es muy importante. ¿Por qué? Mire, amados hermanos, he visto hombres de Dios que han triunfado en el mundo de la farándula, en los negocios y en muchas cosas, y hoy están apartados de Dios. Y mucha gente me pregunta, pero pastor, por ejemplo, Michael Jackson, cuando una vez se le compartió al papá de Michael Jackson en Estados Unidos, el hombre cayó al piso. Él estaba con el actor que hizo la película con Rocky, Apollo Creed, porque estaban en un estudio y se les dio una palabra ahí. Y él estaba llorando ahí y gritando, decía, yo quisiera que mi hijo regresara otra vez al altar a cantarle al Señor, porque él salió cantándole al Señor. Y muchos me dicen, pero ¿por qué si era cristiano y se alejó? ¿Por qué tuvo tanto éxito y tanta fama? Porque los dones de Dios son irrevocables. Dios, cuando da un don, Dios no lo quita, aunque la persona haga mal uso del don. Y el llamamiento también es irrevocable. Hay personas que dicen, pero ¿por qué si ese pastor cayó? ¿Por qué si ese pastor está haciendo mal? ¿Por qué ese pastor como que lo sigue siguiendo la gente? ¿Pero por qué? A Saúl también lo seguía la gente y estaba funcionando como rey y ya había puesto Dios a otro como rey. ¿Cierto o no es cierto? Porque los llamamientos de Dios también no son irrevocables. El hijo de, más bien Elvis Presley, que fue hijo de pastor, Dios le dio ciertos talentos en la iglesia, y se perdió. Katy Perry, que hoy está cantando, cantaba en la iglesia, era cristiana y tiene un éxito y una voz espectacular, porque lo que Dios da, Dios nunca lo quita. Dios cumple su palabra. Que haya personas que ocupen los dones para mal, pues qué triste. Por eso es que, amado hermano, Dios, lo primero que tiene que saber usted es que Dios nos da dones, pero los da con una intención. Dice que la fe se contempla como una vía de acceso a la gracia de Dios que otorga los dones para el bien general, o sea, para el bien común. ¿Por qué Dios da dones? Porque Dios quiere que la persona a la cual Dios le va a dar un don, esa persona use ese don para el bien común de la iglesia y no para sí mismo. Por eso es que Dios da dones.
Los dones, vuelvo a repetir, son para el bien común de la iglesia. Son para adornar a la iglesia. Son para bendecir a la iglesia. Me recuerdo ahorita de la figura que aparece en Génesis, cuando Abraham llamó a su siervo Eleazar y le dijo: ve a buscar novia para mi hijo, esposa para mi hijo Isaac. La figura es que Abraham representa al Padre, Isaac representa al Hijo y Eleazar representa al Señor Espíritu Santo. Y dice que Eleazar tomó 10 camellos. Los camellos representan a los ministros de Dios. Los ministros de Dios, amado hermano, son los camellos. Son los que llevan el agua, que es la figura de la palabra, y son a los que los cargan de regalos. Los camellos son los portadores de los regalos con los cuales se va a ataviar a la novia. Cuando llegó a cierto pozo, Eleazar pidió señales a Dios y dijo: que la joven que venga acá y me dé de beber a mí y le dé de beber a mis camellos, sea la que tú escoges para esposa de mi Señor, para que yo sepa que tengo éxito. Entonces, cuando llegó Rebeca es figura de la iglesia. Dice que Rebeca, son todas unas grandes enseñanzas ahí y grandes figuras. Rebeca dice que se arrodilló, bajó, le dio de beber al siervo de Dios, después le dio de beber a todos los camellos, y cuando vio Eleazar esta señal del cielo, dijo: esta es la escogida, y sacó de los camellos los regalos. Los camellos son los portadores de los regalos, y el Espíritu Santo es el que saca de los ministros de Dios los dones para equipar a la iglesia. Si usted no tiene una buena relación con el pastor, en este caso conmigo, si usted no tiene cobertura, si usted no tiene un padre espiritual o no reconoce un padre espiritual, va a ser difícil que el Espíritu Santo venga y le deposite dones a usted. Yo puedo orar, pero el Espíritu Santo es el que selecciona y saca, porque dice que los dones son los atavíos que usa la novia. La iglesia, el Señor Jesús viene por una iglesia limpia, vestida y sin mancha, y además ataviada. No viene por una iglesia cualquiera. Hoy en día estamos viviendo un problema en la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor ya no predica de estas cosas. Ya la iglesia del Señor ya nada más se está dedicando a predicar sobre sanidades porque la gente quiere sanidad, sobre prosperidad porque la gente quiere prosperar, sobre liberación porque la gente no quiere tener problemas. Es lo que a la gente le interesa. Esos son los intereses de la iglesia. Dios nos habló hoy en la mañana a mi esposa y a mí cuando estábamos orando, y cada quien por su lado, y Dios quebrantó nuestro corazón, porque nos hizo sentir el Señor que la gente solamente viene buscando a Dios por un interés y no por un deseo y por un anhelo genuino que aman a Dios. Todos tenemos necesidades, pero no debemos de buscar a Dios solo por interés. Debemos de buscarle porque le amamos, y debemos de estar conscientes, amado hermano, que tenemos pecado. El pecado está cauterizando el corazón de las personas y lo está haciendo insensible y lo está haciendo duro a la voz de Dios. Hoy la gente no tiene sensibilidad cuando comete pecado. Cuando la gente comete pecado no le duele, no le lastima, no se siente mal. Dice: bueno, total, tengo a Cristo, que Él me perdonó, ya me salvó, ya lo hizo todo por mí, y Dios me perdonó, y amén, y se acabó. No, la gente se está haciendo dura, insensible en el pecado. Y Dios me decía esta mañana, porque yo le dije: Señor, ¿en qué pecado? Dice: pecas cuando vas al estacionamiento y ves al señor viejito que está cuidando el estacionamiento y no le das una moneda y la tienes. Pecas cuando ves a un niño
que ya se te hizo muy fácil y costumbre verlo en la calle con zapatos rotos y tiene hambre y no le das un pan. Pecas cuando pasas de largo y ves a una persona y no le dices buenos días y no la saludas. Eso es pecado para mí. Por cuanto no has hecho cosas para estos pequeñitos, tampoco las has hecho para mí. Eso es pecado. Estamos en nuestro rollo, en nuestra vida. Caminamos y andamos en nuestra onda, en nuestros afanes. Y no nos damos cuenta, amado hermano. Ayer en la noche me tocó ir por mi hijo porque le dejaron un trabajo y salíamos tarde de un centro comercial y vi a un policía moviendo sus pies, ya un policía grande de más de 65 años. Le dije, Poli, ¿ya descansar? Me dice, no, me tengo que quedar toda la noche a cuidar aquí. Le digo, hasta 24 por 48, dice, no, 24 por 24. Hay gente, amado hermano, que no valoramos, no respetamos. No le regalamos una sonrisa, no le damos una palmada en la espalda, no reconocemos su trabajo, a un mesero, a una persona. Nos estamos haciendo, este mundo es un mundo insensible ante el dolor de las personas, y ahí es donde Dios me dice, ahí es donde tú pecas, porque no te das cuenta que a tu alrededor hay tanta gente con tanta necesidad. En un súper, cuando entras, está una viejita y le das un peso, dale 5. Porque esa viejita, sus hijos no le dan de comer. Ella sale a trabajar a un súper, tiene 80 años y sale a trabajar porque sus hijos no le dan. No tenemos sensibilidad. Bueno, pero no me quiero ir del tema esta noche. Ojalá que nosotros salgamos con un corazón como el de Dios, doliéndonos por las necesidades de los demás. Cuando Dios da dones, los saca de los camellos, para dar a personas. El Espíritu Santo se los da para que esas personas que Dios les va a dar un don, lo usen con el bien común de todos, no lo usen para su uso personal. Hay personas, hay ministros de Dios que hoy en día, un día fueron siervos de Dios, pero que hoy están usando lo que Dios les dio para su beneficio personal. ¿Cuántos no lo hemos visto en todas las religiones? No solo en esta, en todas las religiones. Católicos, mormones, testigos de Jehová, cristianos, quien sea. Gente que se enriquece a costa de los demás. No se diga pare de sufrir. Que la verdad no se tienta en el corazón para saquear a la gente, para lastimar a la gente. No importa si es una persona adulta, si es una persona necesitada, le sacan y lo dejan en la calle, sin misericordia. Lo peor de todo es que la gente cree que lo está haciendo para Dios. También hay gente que usa mal los dones que Dios les da y lo usan para su uso personal. Hay profetas que son profetas de Dios, o que fueron un día profetas de Dios y que hoy han caído, pero usan los dones que Dios les ha dado para saquear a la gente. Por eso este tema de los dones no nada más se trata de hablar de los dones, sino dice la palabra que nosotros anhelemos los dones. Pero yo veo que hoy la iglesia no sabe ni lo que son los dones. Algo que para mí Dios me dice es que algo para ti que es muy sencillo, que es ABC, el 1, 2, 3. El kindergarten para muchos no saben ni qué es. Tienes que enseñarlo a la iglesia. Por eso cuando la hermanita me dijo esto, dije, ok, yo lo enseño a la iglesia. Porque los dones, hoy en día la iglesia no los anhela porque ni siquiera sabe cuáles son, ni para qué sirven. Anhelamos, deberíamos de anhelar los dones, dice la palabra, anhelemos los dones, para que Dios use a cada persona con los dones para el bien común de toda la comunidad, no para que nosotros nos engrandezcamos, no para que nosotros tengamos fama, porque de repente nosotros le pedimos a Dios un don y la gente se maravilla, se sorprende, pero amado hermano, un don es un regalo inmerecido.
Es algo que Dios va a depositar en ti. No lo mereces, es por la gracia de Dios y por la fe de haber creído en Jesucristo que tú recibes ese regalo. Porque de repente nos creemos que nosotros somos como que la última Coca-Cola del desierto. Somos que si nosotros, Dios no haría nada. Pero es porque Dios, cuando da un regalo, es irrevocable. Dios, cuando da algo, no lo quita. No es como nosotros. Te doy un carro, pero el día que me enojo contigo te lo quito. El día que me enojo contigo no te doy gasto. No es así. Dios, cuando da algo, lo da para siempre. Para siempre. Así es que hay dones y hay llamamientos que son irrevocables. Ahora, ¿cuáles son los dones que aparecen en la Biblia? Cuando yo le pregunté a la hermana de cuáles dones quiere que le hable, y no sabemos ni cuáles son los dones, porque decimos, pues los dones del Espíritu. Le digo, no, es que hay dones del Padre, hay dones del Hijo y hay dones del Espíritu Santo. ¿De cuáles quiere usted que le hable? Hablemos de los tres. Hablemos de los tres para poder entender y comprender cuáles son esos dones. Yo sé que aquí hay ministros, hay pastores que seguro ya conocen esta palabra, seguro. Y si no, pues la pueden aprender hoy para que la puedan dar de alimento a sus ovejas. Y esto mismo lo tenemos que dar en el grupo de liderazgo y de consolidación, enseñarlo. Así es que espero que hayan traído una libreta y una pluma para que puedan anotar, porque vuelvo a repetir, yo no repito predicaciones. Si usted quiere escuchar compre el disco. Yo le dije, compre el disco, ahí debe de ser un disco. Compre el disco. Así es que anote para que usted llegue a su casa y estudie. Dice la palabra del Señor entonces que en ciertos lugares conocen los dones del Señor, los conocen como dones, muchos les llaman dones, ministerios y operaciones. Dones, ministerios y operaciones. Así le llaman en algunos lugares. Como dones, hablan de 9 dones que están en 1 Corintios 12, 28 al 31. Como operaciones, le llaman 1 Corintios 12, del 7 al 11. Y como ministerios, le llaman en Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12, y 1 Corintios 12, 28 al 31. Repito, así le llaman en algunas iglesias y está bien. Así lo quieren aplicar y está bien. Como yo veo las cosas, no está mal que digamos hay dones, ministerios y operaciones. Pero lo que tenemos que enseñar hoy, en esta noche, es que el Padre tiene dones, da dones, otorga dones, el Hijo otorga dones y el Espíritu Santo otorga dones. ¿Cuáles anhelamos? Repito, en algunos lugares les llaman dones, ministerios y operaciones. Nosotros tendríamos que llamarle los dones del Padre, los dones del Hijo y los dones del Espíritu Santo. Para diferenciar, tenemos que ver primero cuáles son los dones del Padre. Y están en Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. Y los dones del Padre son 7 dones. ¿Qué es la palabra don? Regalo inmerecido, misericordia, charisma. En griego es charisma, es una dádiva para el bien común. ¿Ok? Vamos a ver qué dice Romanos capítulo 12, versículo 6 en adelante. Pero teniendo dones que difieren, o sea, no son iguales, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Si es el de profecía, úsese en proporción a la fe.
Si es el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da con liberalidad. El que dirige con diligencia. El que muestra misericordia con alegría. Ahí están 7 dones que son del Padre. Estos 7 dones que son del Padre, por ejemplo, está el de profecía. Es exactamente igual que el que lo da el Hijo y el Espíritu Santo. Lo vamos a ver ahorita, más adelante. Como que hay dones que parecen ser iguales, pero son diferentes. Nosotros tendríamos que estudiar en otra ocasión cómo se mueven los dones del Padre. En otra ocasión, cómo se mueven los dones del Hijo. En otra ocasión, cómo se mueven los dones del Espíritu Santo y para qué sirven. ¿Ok? Porque parecen iguales. Porque si usted se fija en los dones del Padre, ahorita que yo lea los dones del Hijo, usted se va a dar cuenta que en los dones del Hijo, en la forma de operar, se operan en estos mismos dones o se mueven igual. ¿Ya se fijó que hay un don que se llama el don de la liberalidad? ¿Sabe cuál es el don de la liberalidad? Como yo quisiera que ese don lo tuvieran muchos. Es el de dar. Es el de dar. Y ese don hay muchos que no lo anhelan. Pero hay gente que tiene un corazón de liberalidad que dice: Dios, dame para que yo pueda dar. Si yo le dijera ahorita cuáles son los dones que usted desea, usted va a desear, y no está mal, qué bueno que los desee, anhélelos. Porque si usted los anhela, el Espíritu Santo se los puede conceder. Pero usted tiene que tener una buena relación con el pastor. Porque el pastor es el portador de los dones. Es el que los trae cargando. Y el Espíritu Santo los saca de aquí y se los pone acá. Por eso es importante. También los camellos. Dice que cuando Rebeca se fue para con Isaac, se subió a los camellos. O sea que los camellos son los vehículos, los medios de transporte que lo van a llevar a usted a la presencia del Señor. Imagínense si el Señor viene en el arrebato por la iglesia y viene por su iglesia, se la lleva, y usted no se lleva bien con el pastor, y usted anda de iglesia en iglesia, y de repente le preguntan, le dicen: ¿y usted qué hace aquí? Usted va agarrado ahí, ¿verdad? De la cola del camello, de la pezuña del camello. Y el camello: acuérdate que yo me congregaba contigo. No, yo no te conozco. ¿Se imagina usted? Porque allá en el cielo le van a preguntar. Lo primero que le van a preguntar: ¿quién era su pastor? ¿Quién era su padre espiritual? Nombre, dirección de la iglesia donde usted iba y su pastor. Le van a llamar al pastor: ¿usted la conoce? No. Yo le voy a poner un letrerito por acá y dice: ¿se acuerda?